El verdadero evangelio de nuestro amado Jesús fue predicado únicamente por el Hijo de Dios, quien fue enviado a la tierra para la salvación de la humanidad extraviada y el establecimiento del reino de Dios. Y este único evangelio del Cristo se encuentra solamente en los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. En cambio, el falso evangelio que predican los infieles se encuentran en las 14 cartas que Pablo escribió para sus iglesias paganas, cuyos escritos son engañosamente predicados por los infieles, como si fuera el verdadero evangelio del Cristo. Esta es la gran estafa religiosa que hacen todos los infieles. Jesús, el evangelio verdadero. Pablo, el evangelio falso. Son siglos y siglos de perverso engaño predicándonos las 14 cartas de Pablo, como si fuera el evangelio del Cristo. En el principio, nuestro amado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y este glorioso evangelio fue enteramente enseñado y practicado por el Cristo y sus discípulos, quienes recorrían todas las ciudades y aldeas de Israel, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Y estos fueron sus únicos apóstoles: Pedro, Andrés, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, y Judas Iscariote. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Cristo, sino mi Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Cristo. Y aquel a quien yo quiera revelarle. Venid a mí, y llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hoy he cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios había enviado a su amado Hijo para que enseñe y predique su glorioso evangelio, mas los hijos del diablo se opusieron al evangelio divino y al Hijo de Dios. Y los sacerdotes los persiguieron, los golpearon, los acusaron, los apresaron y lo entregaron a sus corrompidas autoridades romanas. Y estas malignas autoridades del Imperio Romano torturaron y masacraron al Cristo y lo sentenciaron a morir crucificado. Y esta sangrienta crucifixión, que solo era aplicado a los enemigos del Imperio Romano, fue ejecutado con extrema crueldad en el Cristo, quien padeció este cruel castigo romano por predicarnos el gran evangelio de Dios y hacer la voluntad de su Padre. Después de su muerte, el Cristo se presentó a sus 11 discípulos, y les ordenó que enseñen y prediquen el verdadero evangelio que él mismo les había enseñado, predicado y vivido en su vida terrenal. Haciendo discípulos que obedezcan solamente todas las cosas que el mismo Cristo ordenó por medio de su glorioso evangelio.
Después de la ascensión del Cristo, empezó la brutal represión de todos los seguidores del Hijo de Dios. Y Pablo era el gran organizador de los asesinatos, encarcelamientos y persecuciones contra la Iglesia del Cristo, a quienes esparció fuera de Jerusalén. Pero a pesar de esta cruel represión, los seguidores de Jesús continuaron predicando el Evangelio del Cristo. Pese a la brutal represión de los malignos, el Evangelio de Dios se propagó por el mundo. Por ello, los malignos empezaron a falsear el Evangelio. Y el romano Pablo, el gran represor y asesino de los seguidores del Cristo, fue el primer criminal extranjero en comunicarse con un espíritu llamado Señor. Y este espíritu lo llevó a un tercer cielo, a un supuesto paraíso, donde le dio extrañas visiones y revelaciones, con palabras inefables, imposibles de expresar. Y para que Pablo no se ensorbeciera, le fue puesto en su carne la marca de un mensajero de Satanás. Mas os hago saber que el Evangelio que yo predico, no lo recibí, ni lo aprendí de Jesús, ni de sus discípulos, ni de hombre alguno, sino que mi Evangelio me fue revelado por un Espíritu llamado Jesucristo, de quien soy su profeta y predicador, por lo cual no consulté a los apóstoles del Cristo, ni subí a Jerusalén, sino, después de 3 años de predicación. Este misterio evangélico, que solo me fue revelado a mí, y que otras generaciones no conocieron, pero que ahora es revelado a sus apóstoles y profetas, de la cual yo fui hecho ministro. La que puede confirmarse, según mi evangelio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado. Por la cual Dios juzgará a los hombres por medio de Jesucristo, y conforme a mi evangelio que les predico. Este falso evangelio que Pablo predicaba a los paganos originó que los discípulos del Cristo se enfrentaran a Pablo, porque no era el verdadero evangelio que el mismo Cristo les había enseñado a ellos. Por ello Pablo les advirtió a sus iglesias de no seguir un evangelio diferente de lo que él les había enseñado, así venga un ángel del cielo, mas éste sea exterminado. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a otro espíritu, u otro evangelio, que es diferente de lo que yo les he predicado, bien lo toleráis. Y yo pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles del Cristo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles del Cristo. Guardaos de estos perros. Guardaos de estos malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque de buena gana toleráis a los necios. Estos apóstoles del Cristo son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo. Son ministros del Cristo. Yo más. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, porque yo debería ser alabado por vosotros, ya que en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles del Cristo. Por lo demás, hermanos, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced.
Todo este aborrecible desprecio que Pablo profesaba contra los discípulos del Cristo, era originado porque los discípulos predicaban el verdadero evangelio que el mismo Cristo les había enseñado. Ya que el evangelio de Pablo es totalmente contrario al del Cristo. Y encima, Pablo sometía y juzgaba en el nombre y poder de un espíritu que se hacía llamar Jesucristo, y en cuyas reuniones, bajo el espíritu de Pablo, todo desobediente era entregado a Satanás. Esta estrecha relación de Pablo con Satanás le permitía a Pablo entregar a sus enemigos a Satanás, para que aprendan a no meterse con él. Este supuesto Señor Jesucristo, a quien Pablo servía con total lealtad, es un demonio que vive disfrazado de Jesús, para poder engañar, corromper y someter a toda persona que busca a Dios. Por ello el engañado, corrompido y sometido Pablo enseñaba que la ley de Dios es espiritual, mas él es un ser carnal, vendido al pecado, y que no entiende por qué hace lo que él aborrece, de manera que no es él el que lo hace, sino es Satanás, disfrazado de pecado. Por ello Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de Satanás. Esta maligna dualidad de Pablo, de servir a Dios con la mente, y al pecado con su cuerpo, lo llevó a Pablo a luchar contra los malos espíritus en el plano mental, y a servir al demonio y a sus malignos hijos en el plano terrenal. Por ello, predicaba el total sometimiento a los corrompidos gobiernos de los hijos del diablo, entre ellos, el sanguinario gobierno de su imperio romano, a quienes Pablo los hacía pasar como servidores de Dios, y exigía el puntual pago de sus tributos imperiales, para sostenerlos. Y también, Pablo les predicaba de su falso Dios, que a los pecadores los entregaba a la inmundicia. Un falso Dios, que a los hombres y mujeres los entregaba a las pasiones vergonzosas, contra natura y homosexuales. Un falso Dios, que les entregaba a tener una mente reprobada, llena de malignidad. Un falso Dios, que le enseñó a Pablo a rechazar la ley del Dios verdadero, y llamó malditos a todos los hombres que hicieron las obras que ordenó el Creador. Porque según su falso Cristo, él ya los salvó de la maldición de hacer las obras que ordena el Creador. Lo cual es totalmente falso, ya que el verdadero Cristo predicó el irrestricto cumplimiento de la ley de Dios, y los cumplió. Y ordenó a sus discípulos que enseñen e hicieran los mandamientos de su Padre. Por ello el Cristo condenó a todas esas falsas iglesias que predican, profetizan, hacen milagros y echan demonios en su nombre, pero no hacen la voluntad de su Padre. Y la voluntad de Dios es enteramente contraria al maligno sometimiento que practican las iglesias de Pablo, ya que Dios solo nos pide que le amemos a Él, y que amemos a nuestros prójimos con verdadera igualdad humana, y sin ninguna clase de sometimiento alguno. Esta es la ley de Dios.
Por esto, el Cristo nos advirtió de todos estos lobos rapaces, vestidos de seguidores del Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Son iglesias totalmente extraviadas, cuyos líderes religiosos son saqueadores, corrompidos, inmorales, y cómplices de los malignos opresores que nos gobiernan. Y muchos falsos profetas, como Pablo, se levantarán y engañarán a muchos. Mas el discípulo fiel, que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del Hijo de Dios, en todo el mundo, y entonces, vendrá el fin. Amén.